confianza en él o en ella, y bueno, pero en esto lo vamos a ver a través de la Biblia, que consecuencias pudiera traer, digamos, una separación, tanto por fornicación o no por esa causa, porque hoy, por ejemplo, en estos días mucha gente se está divorciando por cualquier causa, es decir, que no sea fornicación, no sea adulterio, bueno, pues se está divorciando, y vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Okay? Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a dar clic ya en grabar, y de esa manera pues comenzamos en esta noche, hermano. Yo creo que si hay comentarios por vía Skype, pues que nos avisen quién nos podría estar acompañando en esta noche para que podamos tomarlo en cuenta. Creo que estaba nuestro hermano Juan, queríamos que él comentara la vez pasada, esperemos que ahora pueda comentarnos algo a través de vía Skype, y bueno, pues de esa manera pues estará pues ayudándonos con sus comentarios, ¿no? Ahorita, bueno, podemos esperar que nuestro hermano Juan se haga presente entonces, y si sí, pues lo vamos a comunicar para que pueda conectarse. Si hay alguien más que también quiera hacer algún comentario, pues no le dé pena, en verdad hágase famoso. Hoy en Quien Lo Dice puede usted participar. Ok, bueno, pues damos clic en estos momentos en grabar e iniciamos en esta noche. ¿Qué tal? Mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues en esta noche le damos la honra, la gloria a nuestro Dios, le decimos, sea usted bienvenido a otro programa más de Quien Lo Dice. Y bueno, pues en esta noche vamos a estar tratando un tema que, como siempre lo hemos dicho desde el principio, ha sido polémico dentro de la cristiandad. Hablamos del divorcio y volverse a casar, pero ahora en esta noche vamos a estar hablando exclusivamente de las consecuencias que pudiera traer el divorcio. Vamos a estar recordando también algunos puntos que estudiábamos la vez anterior, donde pues estábamos aprendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo decía ahí en el libro de Mateo, hablando de cuál es la causa o la razón por la cual una persona divorciada se puede volver a casar, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, y vamos a comenzar después de presentarnos. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Iván Salinas, y bueno, pues es un privilegio que usted esté con nosotros. Dios le bendiga, los saludamos desde México, Distrito Federal. Sea bienvenido, y qué bueno que se animó a darle clic a este enlace. Dios le bendiga, y pues aquí estaremos en nuestro Facebook para que usted pueda comentar. Buenas noches, mi nombre es Roberto, y pues igual estamos nuevamente contentos el poder estar aquí, y pues también poder disfrutar de la palabra de Dios el día de hoy, y pues poder ser enseñados con ella, ¿no? Instruidos en la verdad. Les damos la bienvenida. Bueno, pues ya buenas noches, mi nombre es Alex Salinas, y como dicen nuestros hermanos, pues estamos para servirles. Esperemos que pues este tema sea de bendición para cada uno de nosotros, y pues hay que estar atentos, ¿no? Hay que poner el oído atento, un corazón dispuesto para escudriñar las escrituras, ya que pues como dice la palabra de nuestro Dios, que en ella tal parece que está la vida eterna, ¿no? Entonces pues hay que tomarle el debido respeto que esto merece, y pues vamos a empezar por el pie derecho. Ok, bueno, pues vamos a hacer esta primera oración, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto que él sea el que nos ayude con esta oración. Roberto. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor Padre, poder estar en tu palabra. Dios, te pedimos que tú nos des sabiduría, tú nos des de nuevo, Señor, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor Padre, que tú seas hablando y convenciendo de pecados, Señor Padre. Si en un momento aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor Padre, pueda traerles el arrepentimiento, Dios, te pedimos que tú obres en este tiempo, Dios, que tú seas con nosotros. Gracias te damos, Señor Padre, porque sabemos que este tema, Señor Padre, es muy importante, Señor Padre, porque en verdad te duele en tu corazón, Señor Padre, el que te ofendamos. Te pedimos, Señor Padre, que tú seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes, y les decimos, bueno, pues es bien interesante el tema que se va a tocar el día de hoy, pero vamos a estar recordando algunas cosas que, digamos, estábamos estudiando allá en el libro de Mateo, en el capítulo 19, donde se mencionaba precisamente acerca de el divorcio, cuando Jesús dice que enseña sobre el divorcio. Vamos a recordar algo que estuvimos estudiando la vez anterior para que no se nos olvide, y por supuesto para que cada uno de nosotros entienda que, bueno, pues hay posibilidades de casarse, por supuesto que sí, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 19, cuando alguien es divorciado, pero también es bien importante nosotros notar la causa. Es decir,
que si alguien se divorció y nosotros necesitamos, número uno, estudiar la causa para ver si esta persona, este hermano, esta hermana, pues puede volver a casarse. También hablamos de la gente que está allá afuera, que son del mundo, que todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo. Bueno, pues vamos a estar viendo nada más ahorita, por así decirlo, nada más superficialmente lo que hemos visto en los temas anteriores, como estas personas, bueno, pues si se le aplica la ley del matrimonio, pues también se le está aplicando la ley del divorcio, de acuerdo a Mateo capítulo 19. Y bueno, pues vamos a estar recordando algo de aquello. Bueno, vamos a recordar. Y bueno, número uno, hermanos, la primera frase que tenemos que recordar en esta noche es, bueno, pues cuando Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Las Escrituras nos mencionan desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante del libro de Mateo capítulo 19, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor dice en el versículo 8, y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Bueno, pues la primera frase, hermano Johnny, hermano Robert, hermano Alex, es también se dijo o habéis oído que os fue dicho. Esto indica prácticamente que los judíos habían sido instruidos diferente a lo que Jesús les estaba enseñando. Recordemos algo de historia, por ejemplo. En aquel tiempo había dos tipos de rabinos, ¿verdad? Donde uno, pues por supuesto, se iban al extremo enseñando que pues el divorcio podría ser únicamente por fornicación o por adulterio, pero por otra parte había otros que sí enseñaban que, bueno, pues solamente se podía divorciar o la persona se podía divorciar por cualquier causa, es decir, no habría problema si él la encontraba a lo mejor que no le gustaba su forma de vestir o su forma de ser, bueno, pues simple y sencillamente le daba a ella, en este caso, el divorcio o la repudiaba. Y bueno, pues esta era la enseñanza que ellos traían a través de los rabinos, pero esto indica precisamente que ellos habían sido instruidos diferente. Por eso el Señor Jesucristo dice también se dijo. El Señor Jesucristo no quiso entrar en polémica, quiero decirles, en polémica con los rabinos de aquel entonces. Él simple y sencillamente dijo claramente lo que el Señor había hecho desde el principio. Entonces vemos que esta enseñanza, estos hombres pues ya la traían desde el principio, pero habían sido instruidos diferente. Otra de las frases que nosotros tenemos que aprender, bueno, pues es aquella frase que se menciona de otra forma diferente. A ver, dejen ver en unos momentos para poder cambiarla a la siguiente frase. A usted la está viendo ahorita en pantalla. Así que la siguiente frase, bueno, pues se menciona de esta manera: cualquiera, es decir, de aquí denota cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano. Por eso dice que cualquiera. Hablamos de que Jesucristo menciona ahí en el versículo 8, dice, les dijo, por su dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, esto es aplicable tanto para el cristiano como para el que no es cristiano. Entonces la ley de Dios, hablando del mismo Señor Jesucristo, tenemos que tomarla en cuenta. Y estudiábamos hace algunos días acerca de esta frase. Es decir, que no solamente se aplica porque hay muchos hermanos o muchas personas hoy en nuestros tiempos que están diciendo, bueno, que a través del bautismo se puede perdonar este pecado, pero el Señor dice que cualquiera, está incluyendo tanto aquel que es cristiano como aquel que no es cristiano, no se escapa de esta ley. Por eso dice cualquiera, cualquier persona en este caso, sea o no del pueblo de Dios. Y la tercera frase, bueno, que tenemos que tomar en cuenta es que le dé carta de divorcio. Esto indica que estas personas habían sido instruidas a terminar su matrimonio por algunas razones, ya que la palabra divorcio es una separación, es un contrato roto, y bueno, pues esto indica precisamente que las personas ya habían sido enseñadas, que sí había una causa, sí había una razón para que ellos pudieran terminar el matrimonio. Y la cuarta frase, carta
de divorcio, denota terminar, en pocas palabras, la relación del matrimonio. La quinta frase, aquí es donde tenemos nosotros que entrar un poquito en detalle, hermano Johnny, Alex y hermano Robert, cuando dice, pero yo os digo. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba legislando una nueva ley, estaba dando mandamientos, es decir, instrucciones por parte del mismo Dios, y en contraste con lo que podríamos mencionar que se había enseñado anteriormente en la ley de Moisés. Hablamos claramente, dice, pero yo os digo. Entonces al principio pues vemos claramente que no fue así, el Señor no aceptaba el divorcio, más adelante se aceptó, pero por la dureza del corazón. Y la sexta frase que no se nos debe de olvidar, hermanos, es que hay una causa. Dice, a no ser por causa de infidelidad o fornicación. En pocas palabras, aquí se menciona la palabra fornicación, del griego porneia, y esto lo estudiábamos hace algunos días también, hermano Johnny, hermano Alex, hermano Robert, acerca de que porneia abarca también el adulterio, pero también abarca cualquier relación ilícita o inadecuada. Estamos hablando de lesbianismo, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de inclusive de zoofilia. Hablamos de que cuando los hombres o las mujeres se atreven a tener relaciones con un animal, por esa causa, en este caso, aún por homosexualidad o lesbianismo de parte de la pareja, pues se pudiera dar la carta de divorcio. Entonces, y no solamente eso, a veces inclusive hasta con tocar las partes íntimas de otra persona sin haber tenido penetración, pues esto quiere decir que también se puede dar la carta de divorcio porque se aplica en la palabra fornicación. Por eso Jesús dijo, a no ser por causa, es decir, que la única causa para que uno pueda dar divorcio a su pareja es por fornicación. Y esta palabra abarca adulterio, abarca zoofilia, abarca homosexualidad, abarca lesbianismo, abarca tener inclusive contacto físico sin haber tenido penetración. Hablamos tocar las partes íntimas de una mujer o de un varón. Entonces la Biblia enseña, si esto se descubre, entonces o se ve, pues ella o él puede darle carta de divorcio. Esa es la condición, es decir, la razón que Jesús da y que permite para poder obtener, en este caso, un divorcio. Y déjenme decirle, hermanos, es la única razón que el hombre o la mujer puede usar para obtener un divorcio. Aquí no cuenta, y aquí lo pusimos de esta manera, aquí no cuenta que mi esposa, por ejemplo, me haya quemado la camisa cuando me la planchó, lo mencionó en su mano Alex. Esto es una razón, esto no es una razón, en pocas palabras, para divorciarme de ella. Entonces tampoco porque a lo mejor o está más gordo, o porque no hace lo que yo quiero. Bueno, pues esto no es una causa. Entonces la Biblia nos enseña que hay ciertas causas donde sí se le puede dar carta de divorcio y hay ciertas causas donde no. Y bueno, la séptima frase es la hace cometer adulterio. Aquí, por ejemplo, lo que estudiamos anteriormente es que esta frase indica que si la mujer es divorciada y la causa no fue fornicación, no fue adulterio, no fue zoofilia, no fue homosexualidad, lesbianismo o inclusive un contacto físico en las partes íntimas, bueno, pues tal mujer viene a estar en adulterio. Y muchas veces si se casa nuevamente con alguien más, sea en este caso varón o mujer, esto es una tercera persona. Ahora no solo la mujer viene a cometer adulterio, sino también el hombre que se divorció o divorció a su mujer. Esto es, si también él entra en matrimonio con alguien más que no es su esposa. Entonces sigue la cadena, lo sigue persiguiendo y siguen en adulterio. Por total, como dice la Escritura, ni los adúlteros entrarán en el reino de Dios. Entonces sí tenemos que tener cuidado al enseñar estos puntos, porque si no, nuestros hermanos o nuestras hermanas van a decir, bueno, pues me puedo divorciar por cualquier causa, pero Jesús está diciendo que la única causa es fornicación, adulterio, en pocas palabras, zoofilia o homosexualidad, lesbianismo y toda clase de relación ilícita. Esto es fornicación. Hablamos inclusive hasta de incesto. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, ahí en el libro de 1 Corintios dice que había un hombre que tenía la esposa de su propio padre? Estaba cometiendo, ¿qué? Incesto. Entonces esto es fornicación. Si alguien se sorprende de esa manera, pues Dios dice a través de su palabra que aún se puede
divorciar. Ahora, la última frase, y esto nada más quise poner 8 frases para que nuestros hermanos junto con nosotros pudiéramos entender algo acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo enseña y de lo que la iglesia de Cristo cree. Dice la siguiente frase: cualquiera que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Entonces, hermanos y hermanas que nos están escuchando, esto indica que si la tercera persona se casa con una mujer divorciada, que no fue por fornicación, ojo, tenemos que entender entonces que la tercera persona viene a cometer adulterio. Sí, que si la tercera persona se casa con una mujer divorciada, pero esta mujer divorciada no fue su divorcio por causa de fornicación, entonces yo tengo que asegurarme como varón, o yo tengo que asegurarme como mujer, que él, pues en este caso se divorció, pero no fue un divorcio. Hoy, por ejemplo, vemos los divorcios, y muchas personas, por ejemplo, se separan o se divorcian de su esposo o su esposa, pero por cualquier causa. Dicen, es que ya no nos llevábamos bien, ya no nos entendíamos, ya no teníamos comunicación. Pues esto no es una causa para un divorcio. La Biblia enseña claramente que él o ella debió de haber cometido adulterio y que por esta causa, delante de la presencia de Dios, él o ella pudiera entonces divorciarse, no más. Entonces, si esto sucede, entonces la persona, aún dentro de la iglesia, muchas veces dicen, es que eso estábamos en el mundo, ya pasó, y ya vengo a la iglesia y ya voy a componerme, pero la Biblia enseña que no, pudiera estar cometiendo adulterio. Y estos, hermanos, bueno, pues son los puntos que habíamos estudiado anteriormente. No sé si hay algo que agregar en estos momentos antes de entrar de lleno a las consecuencias, por ejemplo, que pudiéramos tener, ¿verdad?, como cristianos, como miembros de la Iglesia del Señor, acerca de cuando hay o existe una separación o un divorcio. Solamente una pregunta, entonces estaría claro de que con la mujer repudiada, como dicen, no se puede casar, a la persona que cometió el adulterio no se puede casar entonces, porque tú dijiste ahorita que no se puede entonces. Sí, no podemos, ojo, si una persona es divorciada o divorciado y el divorcio de él o de ella no fue por causa de fornicación, entonces, y si yo empiezo a traer o contraer matrimonio con esta persona, sea varón o sea mujer, bueno, pues está cometiendo adulterio. Es lo que nuestro Señor Jesucristo menciona ahí en el versículo 9. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, es decir, la causa, por causa de fornicación, y lo dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces viene a ser una cadena, y en este caso de adulterio. La persona que se casa con una persona divorciada, pero esta divorciada no fue por causa de fornicación, entonces fue por otra causa, porque no se llevaron bien, porque a lo mejor aquel o aquella persona pues simple y sencillamente pues no compaginaron, no se comunicaron. Pues Dios dice a través de su palabra, esa no es una causa. Entonces, si antes, por esa razón Jesús dijo, antes ustedes daban divorcio a sus mujeres por cualquier causa, pero dice Jesús, pero yo os digo, es decir, que la ley de Cristo viene a ser diferente. Dice, ahora yo les estoy diciendo que si alguien se divorcia de su mujer y la causa no fue por fornicación y luego se vuelve a casar, dice, está cometiendo adulterio. Esta es la ley de Cristo ahora en el Nuevo Testamento, y por esa razón dice que cualquiera, y aquí a veces duele mucho en el aspecto cuando decimos que alguien que vino de allá afuera, que en el mundo, pero que se casó una vez, se casó 2 veces, y el divorcio que él tuvo o que ella tuvo no fue la causa fornicación, y ahorita digamos viene a Cristo y se bautizan y ellos dicen, bueno, pues ahí en el bautismo se nos perdonó los pecados. Bueno, la Biblia enseña que no, la Biblia enseña claramente que todavía están en adulterio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? A veces es tan difícil, pero tienen que separarse, arreglar las cosas primero allá. Y si el incrédulo, como dice la Escritura en el libro de Romanos o Corintios, se quiere separar, pues entonces ya se separa. Entonces ya había una separación, pero nosotros tenemos que venir arrepentidos delante de Dios, pero es un proceso que se tiene que llevar. Pero mientras no se arregle la situación, están en adulterio.
Ok, y bueno, pues otra pregunta que quizás yo tengo y a ver si... eh, cuando en una forma de un adulterio, cuando hay adulterio de una persona, vamos a poner en este caso la esposa, el esposo la perdona aquel adulterio, ¿qué pasa con aquella persona que adulteró? Si el mismo esposo la perdonó, ¿esto mismo también lo juzga o lo ve mal Dios al quizás ya haberse arreglado aquella relación? Sí, aquí la Biblia nos enseña claramente que ya Dios dice a través de su palabra, allá en el libro de Primero los Corintios capítulo 7, que entonces no hay el problema, ya que se reconcilió con su varón. Ahí en la palabra del Señor, ahí en Primero los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando en el versículo 10 de esta manera: para los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, que si por ejemplo alguien se divorció o alguien, digamos, adulteró, y en ese momento, por ejemplo, la mujer se quiere separar, dice, sepárese, dice, pero la Biblia enseña claramente, no se puede casar. Y si no tiene el don de continencia, dice, pues reconcíliese con su marido. Hablamos de la reconciliación. Recuerden que, por ejemplo, cómo se debe de reconciliar un hermano. Dice, si un hermano hubiere pecado contra mí, yo tengo que hablar con él solos. ¿Cuánto más en la pareja? Si hay problemas, digamos, en cuanto de adulterio en la pareja, y si él o ella, en este caso, cometió el adulterio, y él viene y le pide perdón, o ella viene y le pide perdón, y bueno, pues él acepta o ella acepta, bueno, pues dice la palabra del Señor que se reconcilien, y que el varón pues debe de entender que no debe de abandonar a su mujer. Por igual, la mujer, dice, no se separe del marido. Hablamos de a los que están unidos, dice el Señor, en matrimonio. Entonces puede haber una reconciliación. Aquí la opción son dos: el que cometió adulterio, por ejemplo, y tiene que pedir perdón. Si el otro o la otra parte afectada acepta el perdón, eso sí es bien difícil, quiero decirles, de sanar, porque esa herida no se sana de un año. A veces creen que 1 año, 2 años es suficiente para sanar la herida del adulterio, y no es así. Esto puede durar mucho tiempo, y a veces dicen, pero es que ya me perdonó, pero la herida todavía está ahí. Entonces, si es un varón, pues tiene que hacer muchas cosas para que su mujer, por ejemplo, pudiera perdonarle al 100%, o sea, perdonó bíblicamente. O sea, porque la Biblia enseña que el perdón bíblico tiene que venir primero un arrepentimiento bíblico. Si la persona, por ejemplo, no se arrepiente bíblicamente, hablando de que no da muestras, no da frutos de arrepentimiento, no es un arrepentimiento bíblico. Entonces no puede haber un perdón bíblico. Entonces aquí, para tener un perdón bíblico, el que pide perdón tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Es una de las... Ok, nada más esas eran mis preguntas, hermano Robert. No, pues igual, o sea, ejemplo, en base a ello, porque al final dices, ¿qué pasa con la persona que adultera? Pues al final tuvo misericordia, ejemplo, en el caso de su pareja, o sea, y realmente, como dice, ejemplo, tiene frutos dignos de arrepentimiento, pues al final no pasa nada, es como igual fuera otro pecado. Es que a veces, muchas veces nos espantamos y decimos, no, es que es adulterio, no, es que no, sencillamente pecado es pecado, o sea, Así es. de Dios. Entonces, pues, Sí. digo, no pasa ya en ese momento, pero digo, tiene que haber el cambio. Sí, es como aquel que roba, dijimos, aquel que robó, Dios lo perdonó, pero él tiene que devolver el dinero que robó. O sea, él tiene que hacer algo por, ahora sí que reparar el daño que ya se hizo, al igual que aquel que asesinó, a lo mejor no va a volver a la persona nuevamente a la vida, pero él tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, a lo mejor hasta ir a la familia, si dejó hijos o hijas o esposa, pues a veces hasta hacerse cargo económicamente de esas personas, tanto de los hijos como la esposa, por precisamente que vean que está arrepentido. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo con el adulterio, como decía Robert, aún la mentira, ¿verdad? El mentiroso, pues Dios le perdona, pero debe de dejar de mentir, esforzarse por cambiar y ya no decir mentiras. Igualmente el adúltero, dice la palabra, pero los adúlteros los juzgará Dios, hablando de que si se continúa con el pecado del adulterio, la fornicación, pues tiene quien le juzgue, y en este caso es el Señor. Entonces Dios da la oportunidad mientras está viva la persona o vivo, para que se arrepienta. Entonces, esto es
es el dato, digamos. Pero bueno, vamos a entrar ahorita ya en el detalle de que hay consecuencias, por ejemplo, cuando vemos un divorcio, ¿verdad? Hay personas que se han divorciado, yo recuerdo, si ustedes, bueno, ustedes estaban más chicos, pero hablemos de nuestra familia. Hablemos de nuestra familia, por ejemplo, pues papá, digamos, no está aquí, vamos a hablar de él. Pero bueno, hablamos de papá, pues decían por ahí era de ojo alegre, ¿verdad? Y pues lógicamente que pues falló en varios aspectos, él cometió adulterio y bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues ahí empezaron problemas con mamá, yo no sé, ustedes están más pequeños, yo no sé si se dieron cuenta, pero como quiera esas consecuencias a veces ellos no las veían lo que iba a suceder si ellos se divorciaban, pero muchas veces digamos en la pareja ya como ellos ya grandes pues duró mucho tiempo. Yo creo que todavía hay secuelas, por ejemplo secuelas que quedaron en mamá, que pues la lastimaron, le hirieron y que ya no es la misma situación. Y eso es lo mismo que por ejemplo hoy como hijos pues vemos que quieras o no nos afectaron porque ellos no vieron en este caso pues las consecuencias que pudieran traer los actos mismos que se estaban haciendo, como el querer divorciarse, como el querer separarse, como que ya nosotros veíamos muy alejados, por ejemplo papá, mamá, ya los veíamos muy separados, ya no tanto juntos, cada quien por su lado, etcétera, etcétera, pues eso como quiera menguó, quieras o no, pues la relación aún entre padres, papá e hijos, inclusive pues tanto que pues ahora vemos reflejado pues muchas cosas. Entonces yo creo que sí hay muchas consecuencias graves en este caso cuando los padres, por ejemplo, llegan a pensar en un divorcio. Sí, como lo decías ahorita, hablando acerca de la reconciliación, es por eso que decía Pablo, ¿no? Mejor reconcíliense, porque, bueno, pues estoy seguro que Pablo tenía bien consciente todas las consecuencias que podría traer este tipo de divorcios, ¿no? Así es. Pues yo te podría decir también muchas cosas acerca de esto. Y ayer hablábamos acerca del tema de cómo tener una buena relación de hijos para padres, pero de la misma manera padres para hijos, ya que es bien triste ver que muchas veces, yo lo platicaba con Alex, en verdad que los problemas entre los papás, ver que papá y mamá se están gritando, ver que es una vida insoportable en serio en casa, al ver que quizás ya estoy harto de ti, yo no sé para qué me casé contigo, este tipo de cosas en verdad que a uno lo desesperan también como hijo, y es cuando dices no quiero estar en la casa, me prefiero salir. Yo le decía a Alex, bueno, cuando recuerdas cuando quizás papá y mamá peleaban, pues sí, era lo que esperábamos, estábamos más chiquitos, pero esperábamos a que nada más nos diera nuestro domingo mi papá, y mejor salir a la calle porque pues no nos gustaba estar viendo que las personas que más queríamos se estuvieran lastimando, ¿no? Hiriendo, aún con palabras, no con golpes, pero con palabras. Sí, hermano Alex. Pues acerca de lo que han mencionado, bueno, acerca de lo que mencionabas hace un momento, pues vemos que, por decir, igual está el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo pues dice que la llevaron hasta Él, y pues Él le dijo, bueno, las palabras que Él le dijo, que se fuera y que no pecara más, ¿no? Entonces es algo que hoy en día a lo mejor pues se puede utilizar ese mensaje en este caso para decir que pues ¿cómo lo puedo explicar? Porque hay varios argumentos, ¿no? Por decir, como lo decíamos hace un momento, o sea, se puede volver a casar a aquella persona, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Pero pues vemos que nuestro Señor Jesucristo Él perdonó, e incluso Él habla acerca del perdón, ¿no? Y hablando de este tema, pues es importante no solamente tocar ese punto, ¿no? Sino que también vemos que hay consecuencias, como ahorita lo estamos viendo con este tema, y una de las consecuencias pues la vemos reflejada en David. Pues vemos qué consecuencias él tuvo, ¿no? Dice la palabra de nuestro Dios que murió el hijo que tuvo aquella mujer con la que él había en este caso pues hecho su esposa, siendo que él había pues actuado de una manera incorrecta, ¿no? Y pues como decimos, o sea, cada
cada pecado, cada acción, hace rato lo comentaba Robert, ¿no? El pecado es pecado y por lógica tiene sus consecuencias, ¿no? Y es como dice también la palabra de nuestro Dios, ¿no? Todo lo que sembrares, eso también vas a cosechar. Entonces, pues vemos que de acuerdo a las escrituras, bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, a pesar de que igual hubo unas consecuencias, pues David sabía, ¿no? David sabía que él había actuado de una manera incorrecta y entonces por lógica Dios lo había castigado de esta manera. Entonces ahorita vemos que no solamente a lo mejor puede haber consecuencias, a lo mejor hablando pues con la familia, sino que también pues Dios puede traer a lo mejor algo fuerte en tu vida que tú dices, pues no sé, dice la palabra de nuestro Dios que David en este caso cuando vio a su hijo muerto, pues él fue y aún así alabó a nuestro Dios, ¿no? Pero él de antemano él sabía que había cometido un error y él sabía que a lo mejor que esa era una de las consecuencias de las cuales él estaba pagando. Y pues algo que ahorita, no sé, yo ni mencionaba, a lo mejor es que pues muchas veces los problemas que tiene papá, que tiene mamá, aparentemente bueno, o a lo mejor como padres vemos que no les afecta, pero hace rato escuchaba que por decir, pues que nuestros hijos en este caso pues parecen esponjas, ¿no? Cada situación, cada cosa que ven de ti, ellos pues lo absorben, ¿no? Ellos lo aprenden de ti, y en este caso pues al rato, o no sé, a lo mejor no hay una consecuencia al momento, pero mucho más adelante ellos pueden estar repitiendo ya sea esa misma historia, o ya sea igual, pues ¿cómo diríamos? Como que se va haciendo una cadena, ¿ver? Que en este caso, que si uno de nosotros no le pone un alto, o como le decía, o como le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer, pues que se fuere, que no pecara más, ella, o sea, no le dijo tú puedes seguir pecando y yo te voy a perdonar, sino que él le dijo, o sea, en aquel momento pues vete y no peques más. Él de antemano conocía toda su vida, ¿no? Así es. Y pues es el comentario. Ok, bueno, pues ya están los comentarios, hermano Robert. Yo ahora quiero leer una cita en Mateo 24, 24:37, dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Muchas veces, ejemplo, cuando leemos este pasaje quizás decimos, no, pues que estaban dando en casamiento, era bendición de Dios, ¿no? Muchas veces es parte, ejemplo, del divorcio, ¿no? Hoy vemos, ejemplo, en la actualidad que hay divorcios express, ¿no? A veces de repente dicen, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaron en tomar una decisión, ejemplo, incluso para casarse? Y a veces, ejemplo, en 15 minutos, ejemplo, si tú tienes dinero, pues pagas y sabes que quiero divorciarme completamente. Pero al final las consecuencias, pues como ejemplo, igual que ahorita lo decíamos, ejemplo, yo veo ejemplo del lado de la pareja, pues es afectada emocionalmente, ¿no? O sea, Okay. porque muchas veces hay estabilidad, por ejemplo, como matrimonio, cada quien estaba cumpliendo su rol. Cuando llega el divorcio, ya sea por una persona que falló, o igual a ambas que a veces toman la decisión ellos, pues es afectado, o sea, como decía ejemplo, igual el rol que tenían dentro de la familia. Entonces, pues parte de ello es porque, como digo, es a causa del pecado que empezamos a abrir puertas, y es por eso que empieza a involucrarse a todos. En el caso, ejemplo, de los hijos, ¿no? O sea, los hijos también pierden estabilidad, por ejemplo, porque en el caso de ellos, no, a lo mejor cuando son pequeños, no pueden tomar la decisión de irse con papá o con mamá, y los ponen en aprietos, ¿no? Ejemplo, igual Entre la espada y la pared. en los casos legales, ejemplo, muchas veces, ejemplo, a lo mejor, bueno, yo en sí, el divorcio lo considero como egoísmo. O sea, por ejemplo, al final, por decir, ¿sabes qué? Primero yo, o sea, tengo que estar bien yo y no me importa, pues si estás bien tú, ¿no? Entonces, en el caso, digo, a veces en los hijos, pues muchos a veces que es se pelea, ¿no? La tutela, ¿no? De ejemplo, de quién se va a quedar con él. Aparte, ejemplo, de eso, como consecuencia, pues es igual es la atención, porque a veces, muchas veces pensamos, ejemplo, que delante del juez dice, no, lo vemos con el abogado, pero al final eso, pues realmente no es muy sano, porque al final, por ejemplo, los hijos dicen, no, es que me van a incluso en la semana platicábamos de eso, ¿no? O sea, ejemplo, de una persona que igual se divorció, igual es del mundo, pero las consecuencias, por ejemplo, decía, ¿no? Le tiene que dar de mantención a él, y ejemplo, y veíamos las consecuencias, o sea, esas malas decisiones, pues digo, no nada más es
muchas veces lo vemos como material, ¿no? Decimos, no, pues tengo que darle atención, ¿no? Pero, por ejemplo, el niño pues requiere atención, o sea, atención personal. Entonces, a veces, como dicen, no, al fin de semana le toca al papá o le toca a la mamá. Entonces eso, pues dentro de su corazón, pues también igual sus emociones declinan, ¿no? A sus emociones. Nosotros, por ejemplo, les puedo comentar que nosotros sufrimos parte del divorcio. Por ejemplo, igual mis papás se divorciaron. Okay. Entonces, pues muchas veces, como que buscas el papel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis papás se separaron, yo, por ejemplo, me quedé igual con mamá. Entonces, a lo mejor buscas la figura paterna, ¿no? Ejemplo, a lo mejor te privas de ciertas cosas porque no decidieron estar juntos. Entonces, digo, viceversa, ¿no? O sea, es por eso, ejemplo, que muchas veces caen, ejemplo, o sea, se va arrastrando, digo, es como una bolita de nieve, ¿no? O sea, ejemplo, una cosa te va llevando a otra, o sea, ejemplo, por eso a veces hay, ejemplo, violaciones, porque hay, pues ciertamente, ejemplo, homosexualidad. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no estaba, Dios ha puesto autoridades dentro en la familia, ¿no? Entonces, si no está sirviendo el papá, a lo mejor la mamá está haciendo el papel de los dos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay consecuencias, o sea, desde esa mala decisión, pero yo digo, al final el divorcio es egoísta. Okay. Bueno, pues ahí están ya de verdad los comentarios de nuestros hermanos. Lo que tenemos que entender es que, como decía Robert, en estos momentos pues sí afectan no tan solo emocionalmente, también espiritualmente, ¿sí? Y es lo más grave cuando decimos que cuando el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que es la separación de Dios con el hombre, ¿sí? Entonces ahí en el libro de Isaías marcaba y aún Jeremías decían, bueno, que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Entonces a veces no es que Dios no quiere escucharnos a nuestras oraciones, sino que el pecado que hay dentro de la puerta de nuestro hogar pues hace que Dios no puede escucharnos. No es de que no quiera, sino el pecado, dice, hizo división entre Dios y nosotros. Entonces sí, es una separación de Dios con el hombre. Entonces necesitamos nosotros entender que afecta espiritualmente, pero que también les afecta a todos y cada uno de nuestra familia emocionalmente. Tenemos que entender esto, hablando de las emociones, como a veces resentimiento contra los padres. Hay muchas veces que hay resentimientos, ¿sí? Porque si el papá, por ejemplo, adulteró y los niños se dan cuenta o lo saben, bueno, pues simple y sencillamente ya no es el mismo trato. Ya no va a ser el mismo trato con tu papá. Si por otra parte fue la mamá, pues de la misma manera ya no es el mismo trato. ¿Por qué? Porque ya se enteraron, ya se supo. Y bueno, las consecuencias de una separación o de un divorcio son muchas. Es por esa razón que el apóstol Pablo, la cita que dábamos hace unos momentos en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, el apóstol dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, que a veces son muchas las causas por las cuales las hermanas o las mujeres se quieren separar. Y una de ellas es inclusive el adulterio o la fornicación. Pero Dios manda a través de su palabra, la mujer no se separe del marido. Y bueno, pues si hay una causa mayor que, como lo dijo Jesús, que es la fornicación, dice, sepárese, pero quédese sin casar. Pero aquí el problema es que muchas veces cuando se separan las personas que ya están casadas, pues la primer consecuencia es que van a tener necesidad de la carne. Van a tener necesidad, no se abstienen. Por ejemplo, si es un varón, pues a veces no tiene el don de abstinencia y pues él va a querer tener relaciones sexuales. O la mujer no tiene este don, va a querer tener relaciones sexuales y va a volverse a enredar con otra persona y va a estar cometiendo muchas veces hasta adulterio cuando no era el caso. Por esa razón dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 7, dice en el versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces nos damos cuenta claramente que Dios dice, bueno,
pues mejor cásense. Si el inocente, en este caso hablando por ejemplo, aquí se menciona las viudas, cuando ya queda libre de la ley del marido, bueno, dice Dios a través de su palabra, pues cásese en lugar de estarse quemando. ¿Por qué razón? Porque no tienen el don de continencia. Entonces es necesario ver esto. Por otra parte, los afectados también pues son los muchachos, son los niños, son los jóvenes, los que muchas veces tienen la consecuencia de cuando hay un divorcio. Y por eso Pablo sigue diciendo ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice, bueno, vamos a leer desde el 14, dice, porque el marido es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues el hermano, o pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz los llamó Dios. Y luego dice el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? No tan solo habla de los hijos, no tan solo habla del varón o de la mujer que es incrédulo, sino le enseña que hay una posibilidad de que tanto los hijos como el varón como la mujer puedan ser salvos si ellos permanecen unidos. Y por eso la Biblia enseña que sabes tú, si quizás, es decir, hay una posibilidad de que ellos puedan ser salvos en el día del juicio. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer no se separó del marido, porque el marido no abandonó a su mujer. Entonces, eso es bien importante. A veces, digamos, se cometen tantas faltas dentro del matrimonio, no hablemos de adulterio, fornicación, sino muchas veces son malos tratos, son malas palabras, son inclusive golpes, son insultos, y muchas veces la persona pues tiende a mejor decidir separarse. Pero ¿por qué no mejor ir a la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor ir al que conoce no tan solo nuestra mente, corazón, cuerpo, sino también el estado de nuestra mente, de tal forma que cambie nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús? Es lo que dice la palabra. Nos va a sujetar, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios para que no llegue entonces a haber un divorcio. Pero de que hay consecuencias, hay muchas consecuencias, y una de ellas es la muerte espiritual. Si hablamos por ejemplo, si te separas de tu varón o te separas de tu mujer, Dios dice a través de su palabra, bueno, pues la consecuencia es espiritual, es emocional, es de verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, es psicológica. Las personas tienden a deprimirse, a angustiarse, a hacer ciertas cosas pues que ya no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, pues yo quiero compartirles la cita de Eclesiastés 4:9 al 12, donde dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno de los dos, le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. Y bueno, pues esta cita yo la enfocaba pues para el matrimonio, porque en verdad es mejor dos que uno. Ya lo decía nuestro hermano Robert hace un ratito. En verdad que una persona, yo al menos admiro a las madres solteras, quizás cometieron un error quizás en su pasado, pero que siguen adelante, que siguen sacando a sus hijos adelante. Pero créanme que es bien difícil una sola persona sacar adelante a todos los hijos. Y quizás mi hermano Alex ahorita lo puede platicar porque él es viudo, pero quizás hay personas ahorita que se decidieron divorciar, decidieron separar, hablando de peleas, hablando de ya malos tratos, como decía nuestro hermano Abel, que nos hace falta economía, que aún porque mis padres me dijeron que no me convenía que me separara, que ellos me iban a apoyar, cosas así que suelen pasar en los matrimonios. Este tipo de cosas, hermano, trae muchas consecuencias. Y bueno, que dice, es mejor dos que uno, es mejor que los dos estén juntos. ¿Sabes por qué? Porque un día quizás va a necesitar el apoyo del marido, el apoyo de la mujer, cuando hay problemas, que quizás el hijo
se va a rebelar contra los padres, y ahí es cuando tiene que entrar el varón y poner mano dura y decir, ¿sabes qué? A tu mamá no le gritas porque es a la mujer que Dios me dio y es a la mujer que yo amo y la tienes que respetar. O hablando viceversa, hablando de la mujer, también tiene que hacer su parte cuando ven que están hablando mal del padre, que quizás tiene que ella misma decir, ¿sabes qué? Aquí te callas porque este es tu papá, este es mi esposo y es a él al que tienes que respetar. Cosas así que debemos de entender que es necesario, hermanos, que siempre permanezcan juntos. Va a ser difícil, lo sabemos, va a ser complicado. Y yo al menos digo, es muy difícil entrar al matrimonio, pero los hermanos que ya llevan tiempo nos dicen, bueno, pues es algo bonito, es una experiencia, no se aprende a ser esposos de la noche a la mañana. Creo yo que si alguien supiera, bueno, sería la pareja más feliz, pero en verdad que poco a poco es cuando creo que se van agarrando más amor, ¿no? Decían más amor, porque al principio quizás fue un cariño, fue una emoción, y quizás sí fue amor, pero poco a poco va creciendo con aquellos problemas que juntos van solucionando, ¿no, hermano? ¿Ve? Sí, de hecho, por ejemplo, también menciona la palabra del Señor ahorita que mencionabas acerca de, por ejemplo, de cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, hay de aquel que está solo, dice, porque no habrá quien lo levante. Bueno, pues es lo que decía Salomón realmente, ¿verdad? Yo no digo, como tú lo mencionabas, que no hay mamás que no puedan sacar adelante a sus hijos, no hay varón que no pueda sacar adelante a sus hijos solos, pero lo que sí les decimos es lo que Dios dice a través de su palabra, que no hay quien te levante, va a haber soledad, va a haber tristeza muchas veces, se va a sentir angustia, y pues ahí es donde dice la Escritura que cuando te caigas, pues muchas veces no va a haber quien te levante. Si hablamos de 3 dobleces, no se rompen pronto. Bueno, pues esta es la ligadura entre Dios y el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Y si no hay esto, pues es muy fácil de quebrarse, es muy fácil de romperse. Pues hablando de los sentimientos de las personas que muchas veces pues llegan a tener un divorcio. También por otra parte, en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8 dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Sabemos que cuando por ejemplo hay un divorcio y no está el papá, pues se pierde en este caso la instrucción. Y cuando en este caso pues hay un divorcio y pues no hay una mamá, pues se pierde la dirección. Aquí la Biblia enseña que el hijo tiene que oír la instrucción del padre y no despreciar la dirección de su madre. Entonces la consecuencia es que puede haber, ojo, a la mejor instrucción, pero no puede haber quien la dirija, o puede haber dirección, pero no puede haber quien instruya, en este caso, al muchacho o a las muchachas. Es por esa razón que Dios dice a través de su palabra, no al divorcio, es decir, no a la separación. La mujer no se separe del marido y el marido pues no abandone a su mujer. Entonces es la ley de Dios, es lo que Dios aconseja en el matrimonio. Los que están unidos en matrimonio, dice, manda el Señor que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice, una causa o hablamos de alguna razón, dice la palabra del Señor, hablamos de la fornicación, por supuesto, del adulterio, lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que abarca lo que es la palabra fornicación. Bueno, dice la palabra del Señor, pues quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces esto es lo que Dios dice a través de su palabra. Recuerden, las consecuencias son graves, así que a veces nada más pensamos en nosotros, pero aparte de nosotros están nuestros hijos. Y la Biblia nos enseña que el varón tiene que pensar y la mujer tiene que pensar en esto, ya que la instrucción y la dirección es para los dos. Por eso Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, lo tocaban ayer si no mal recuerdo, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto quiere decir que no solamente es la instrucción, el entrenamiento, sino el animarlos en las cosas de Dios, pero los dos juntos, no separados. Así es. Bueno, pues alguien más de los de aquí que quiera comentar, hermano, les invito a que ya hagan sus comentarios. Si están en el chat de ahí de Ustream, manden sus comentarios. Es bueno que quizás usted, bueno, pues qué le parece este tema que estamos tocando, también puede participar.
si quiere mandar un anónimo, bueno, pues al Facebook de nuestro hermano Abel o al Facebook que tengo abierto ahorita de Restaurando Juventud. Y bueno, pues en verdad mande sus comentarios, sería de gran bendición. Si hermano Alex, hermano Robert, alguien más de ustedes que quiera comentar algo. El tema fue claro. El tema, bueno, nada que agregar. No, bueno, pues como verán, pues ando un poquito, quiero pedirles disculpas ya que pues, ando ahí todo malo de la gripa y pues ando pues tosiendo y todo, pero acerca del tema, pues como decimos, es importante conocerlo. Ahorita que estás comentando, hace un rato el hermano Johnny comentaba qué tan fácil o difícil ha sido, tú que por ejemplo eres viudo, Alex, digamos, educar a Jocelyn. Y yo sé de varias cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera que tú nos digas. No, pues no creo que sea pues algo tan fácil, ¿no? Ya que pues como padre a lo mejor pues no ves a lo mejor lo que pues una madre ve en sus hijos. A lo mejor no es porque no lo puedas hacer, sino porque o sea, a lo mejor son cosas que a lo mejor que pues le corresponden a una mujer o en este caso pues lo desempeñan mejor ellas, y no es que uno no lo pueda hacer. En lo personal pues me ha costado, me sigue costando, ¿no? Ya que pues como decimos no es nada fácil, ya que pues desempeñar pues en este caso los dos papeles pues no me ha sido nada fácil. A lo mejor pues no he dado al 100 como debo de darlo, pero pues con la ayuda de Dios pues estamos haciendo lo posible, ¿no? Ya que no, y es que fíjate, a lo mejor pues es difícil, a lo mejor en fechas, ¿no? En convivios de no sé, a lo mejor un 10 de mayo es donde yo lo veo más difícil, y no tanto para mí, sino para ella, ¿no? O sea, como hijos. A lo mejor aquí no hubo un divorcio como tal, sino en este caso pues hace falta, en este caso pues ella como su mamá, pero pues como lo vemos, pues solamente Dios es el que sabe el porqué de las cosas. Y algo que pues me ha ayudado es acercarme al Señor, ya que pues día con día aprendo. Ayer, como decíamos, estábamos tratando el tema acerca de cómo tener una buena relación con los padres. Vemos que pues igual se dice, ¿no? Tanto a los padres como a los hijos, ¿no? Entonces, de una o de otra manera, pues estoy aprendiendo a través de la palabra, y como decimos, a lo mejor no voy a llegar a ser perfecto, un padre ejemplar, pero pues estamos luchando por ello, ¿no? Por tratar de dar lo mejor, ¿no? Bueno, pues ahí está el comentario. No es fácil, como él lo ha comentado, el criar a su hija. Como sabemos, pues hace falta siempre la parte femenina en el aspecto de cosas como mencionabas, que a veces pues uno como padre pues ve, pero no ve lo que la mujer en este caso pudiera ver o pudiera detectar, ya que ellas están más alertas en cuanto a los hijos. Y bueno, pues es por esa razón que la Biblia nos enseña claramente que la mujer, pues en este caso, no se separe del marido. Y hablamos de una separación no tan solo física, sino también hasta emocional. Y del varón, pues no abandone a su mujer, no habla nada más de lo físico, sino también de lo emocional, lo espiritual. Entonces tenemos que preocuparnos en esto, porque a veces hay divorcios, digamos, inclusive aun cuando no se diga, es decir, aun cuando no se firme el papel, aún ya hay una separación. ¿Por qué? Porque a veces hay matrimonios que ya el esposo ya no duerme con la esposa, o la esposa ya no duerme con el esposo, porque cada quien tiene su propia cama, que ya no se hablan, que ya no se platican, que ya no tienen una relación de amistad, un amor fileo, no hay un amor eros, es decir, ya no hay una atracción física, ya no hay un amor agape, un amor de decisión, cuando yo diga, pues yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella, o sea, ya no hay un amor de decisión. Y entonces es donde nosotros tenemos que ver que vamos a tener consecuencias dentro del matrimonio. Bueno, una cosa que yo quería comentar antes de hace ratito tú dijiste, Isabel, que bueno, que quizás hablando de cristianos, de que quizás si alguien falla, supongamos acerca del adulterio, que el papá o la mamá lleguen a fallar, y muchas veces esto
yo lo decía ayer, los hijos somos tan manipuladores, que somos tan inteligentes que quizás buscamos todo sacarle beneficio, a todo le queremos sacar beneficio como hijos. Como tú lo decías, si saben que papá o mamá